Tenga la bondad de sentarse, hermanos. El agua y la luz, también la unción, como escuchamos en la monición de las lecturas, eran elementos muy importantes en la fiesta de los tabernáculos que celebraba los 40 años que pasó Israel por el desierto. Un camino que, como ustedes saben bien, se inició con el paso del Mar Rojo y tuvo como punto de llegada la entrada a la tierra prometida cruzando el Jordán y la renovación de la alianza. En esta fiesta de los tabernáculos, se sacaba agua de la fuente de Siloé para derramarla sobre el altar del templo, en cuyo patio interior se encendían grandes luminarias que, colocadas en unos postes altísimos, iluminaban toda la ciudad santa con su resplandor. Así que en esta misma fiesta de los tabernáculos se daban los elementos del agua y de la luz, unidos. Agua y luz, purificación e iluminación. El estanque de Siloé quedaba a más de 600 metros del templo por una subida empinada, llena de peregrinos que subían y bajaban. No fue fácil para el ciego ir y regresar. El relato de su caminar de un lado a otro reproduce la travesía de Israel por el desierto, de la esclavitud a la libertad, pero también significa el camino que tiene que recorrer quien ha recibido la fe. Para el cristiano, el camino de la fe comienza, como saben bien, en el bautismo, cuyas aguas nos purifican del pecado y nos dan precisamente la fe representada en la luz que se enciende del cirio pascual, que es Cristo vivo. Pero el bautismo es solo el comienzo. El encuentro con Jesucristo, que es el verdadero Siloé, enviado por Dios, no nos puede dejar en una especie de letargo o pasividad, sino que requiere esfuerzo continuo y maduración. Convertirnos en verdaderos discípulos al servicio de Dios, anunciadores de la palabra de Dios, defensores de Cristo, como hizo el ciego curado. Recibir la libertad que celebraban los judíos en la fiesta de los tabernáculos no es lo mismo que ser libre. Recibir la vista no es lo mismo que ver. Y ser bautizado no es necesariamente ser cristiano. Nosotros tenemos libros llenos con miles de nombres de bautizados. ¿Dónde están? Bueno, algunos se han muerto, eso es cierto. Pero otros que fueron bautizados y viven, ¿dónde están? ¿Están viviendo como verdaderos cristianos? Ojalá. Israel tuvo que recorrer un camino de liberación en medio de pruebas y contradicciones, de avances y retrocesos. La libertad recibida, en lugar de facilitarles la vida, se la complicó. Lean el libro del Éxodo. ¿Cuántas veces los israelitas protestaron? Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Éramos esclavos, pero por lo menos comíamos. Y decía, comíamos ajos y puerros y cebollas. Nos sacaste de Egipto, somos libres, pero en el Egipto por lo menos teníamos tumbas donde enterrarnos después de muertos. Para muchos siempre es más fácil la dependencia, aunque implique ser esclavo. Para el ciego curado, la vida fue más difícil. Lo cuestionaron una y otra vez,
lo insultaron y lo excluyeron. Pasó de pordiosero a discípulo y se convirtió en un desafío molesto a la incredulidad de los que se tenían por justos y por sabios. Todo seguidor de Jesús tendrá también que enfrentar la incredulidad, la burla y la hostilidad. ¿Acaso también de parientes y amigos que no entienden por qué de repente quiere de cambiar de vida? Mientras el ciego era ciego, le cogían pena, les daban alguna limosna, era el pobre ciego que estaba allí pidiendo. Nadie se metió con él, nadie lo insultó. Cuando recibe la vista y se convierte en discípulo de Jesús, entonces el mundo contra él. Hasta sus propios padres se desentienden, no quieren meterse en problemas. Cuando uno no se conforma solo con tener un cierto barniz de cristiano, se le empieza a complicar la vida. En esos momentos la perseverancia y la gracia del Señor van fortaleciendo la fe. Este es un mensaje muy importante para los catecúmenos, esos que han decidido voluntariamente bautizarse. La iglesia tiene que decirle: mira, tú quieres ser cristiano, esto y esto significa ser cristiano. ¿Todavía quieres ser cristiano? Y solo si perseveran, solo si mantienen su sí incólume, se les admite a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Con Cristo la vida será más complicada, pero es vida verdadera. Él sacia como el agua viva ofrecida a la samaritana e ilumina el corazón. Pero la pregunta es: ¿queremos ver? ¿Estamos dispuestos a sobrellevar las molestias y las contradicciones por el Señor? ¿O quizá no será mejor quedarse en una esquina con la mano extendida, o como los hebreos volver a Egipto, y allí por lo menos la vida más o menos sabíamos cómo vivirla, aunque fuéramos esclavos? El ciego curado termina reconociendo a Jesús como el Kyrios. Hoy en la canción de penitencial cantamos Kyrie eleison, Señor ten piedad. Es en griego, no es latín. Kyrie eleison. Kyrios es el nombre que se le da al Señor, sobre todo al Señor resucitado, que se manifiesta como a Tomás, Dios y Señor. Creo, Señor, le dice el ciego a Jesús cuando se le reveló, pero hizo algo más que decirle creo. Es el Evangelio que se postró y lo adoró. El bautismo nos hace adoradores. San Efrén, un antiguo padre de la iglesia, enseña que así como no fue el agua de Siloé la que curó al ciego, sino la orden de Jesús: vete y lávate, tampoco es el agua del bautismo la que nos purifica, sino los nombres y las palabras pronunciadas sobre ella. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una misma naturaleza e iguales en dignidad. Solo Dios tiene poder para recrear a una persona. Hay una versión, esto probablemente la mayoría de ustedes no lo saben. Hay una versión de Juan un poquito distinta. Esta versión del Evangelio de Juan, conocida por este mismo San Efrén, dice lo siguiente: Jesús, escupiendo en la tierra, formó fango con su saliva. Y así es igual que lo que acabamos de escuchar. Pero viene lo otro: e hizo 2 ojos. Es decir,
según esta versión, no solo untó lodo en los ojos del ciego, sino que formó con el barro 2 ojos que insertó en las cuencas vacías desde su nacimiento, y que al lavarse en Siloé se convirtieron en ojos de carne. Esta es otra versión del Evangelio. Tiene una enseñanza muy linda, dice San Efrén. Al Jesús tomar y formar con el barro de la tierra 2 pelotitas, como 2 ojos, y meterlas en las cuencas vacías del ciego de nacimiento, que por eso era ciego de nacimiento, porque había nacido sin ojos, según esta versión. Y al mandarlo a lavarse en el estanque de Siloé, que significa el enviado, manifiesta que él también tiene el mismo poder creador de Dios que hizo al hombre del barro de la tierra. Para fortalecer así, hermanos queridos, aquello que dice el mismo evangelista Juan al principio, en el capítulo 1, hablando del Verbo: en él se hizo todo y sin él no existiría nada de lo que existe. En el credo todavía nosotros decimos que Jesús es creador, por él fueron hechas todas las cosas. No importa la versión que sea, es interesante, pero lo que quiero resaltar ahora es cómo ya desde hace muchos siglos este milagro de Jesús no es solamente el milagro de abrir los ojos de un ciego, es hacer nueva, recrear toda una persona, y eso es solo potestad de Dios, solo Dios puede hacerlo. Y Jesús lo hace porque Jesús es Dios. No es un filósofo, no es solo un sabio o un gran maestro como algunos pretenden. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ante Él nos postramos. Si no fuera Dios, no nos podríamos postrar en adoración ante Jesús. Los catecúmenos y nosotros que recibimos el bautismo, no lo olvidemos. No olvidemos a quién servimos. No olvidemos quién es nuestro Señor. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. De la carta de San Pablo que escuchamos. Una última cosa. Aquel día, por primera vez, el ciego de nacimiento, ahora curado, vio su rostro reflejado en las aguas de aquel estanque. Yo me imagino, no hay que ser muy brillante para imaginarse que lo primero que hizo el ciego curado fue mirarse. No sabía cómo era. Podía más o menos conocer su rostro por el tacto. Alguien le habría descrito cómo era, pero solo ese día se pudo ver cómo era en verdad. Más aún, vio la versión mejorada, la mejor versión de sí mismo. No el ciego, no el pordiosero, sino un hombre que ha alcanzado con la curación una libertad de la que no había gozado nunca y una dignidad que no había experimentado jamás. Solo en el enviado Jesús el hombre conoce su verdadera naturaleza como hijo en el Hijo. En Cristo descubre su dignidad, su vocación y su destino. Siguiéndolo e imitándolo, alcanza la estatura de Cristo en su plenitud, como dice el apóstol San Pablo, pero para eso tiene que colaborar con Cristo, hacer lo que le toca, seguir a Cristo, luchar y defender a Cristo si fuera necesario, porque como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que manos a la obra. Amén.